Buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, martes 5 de enero del 2021, en el área de lengua extranjera, inglés, para segundo de bachillerato. Y el tema es tiempo pasado simple. ¿Sí? Tiempo pasado simple. Tiempo pasado simple con el formato WH Questions. ¿Sí? Entonces, bueno, este tema del tiempo pasado simple para este curso ya se lo ha dado, se lo ha venido explicando. Según noto en este curso, nosotros ya hemos explicado el formato afirmativo, hemos explicado el formato negativo y el formato interrogativo, ¿no? Y este de aquí es el formato WH question, quiere decir que preguntas de información, significa eso, preguntas de información. Un formato cuya respuesta no se adapta a un formato predefinido y por lo tanto hay una amplitud, es una respuesta de tipo un poco más abierta. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar como base para explicar este tema el tiempo pasado simple en el formato interrogativo, que es parte de una ficha explicada. Leamos un poquito, dice. Sirve para hacer preguntas sobre el pasado. ¿Sí? O sea, con esto vamos a preguntar sobre el pasado. Se forma anteponiendo el pronombre sujeto, anteponiendo al pronombre sujeto el auxiliar did. Sí. Y luego se usa el verbo en la forma base. Bueno, esto de aquí es parte del conocimiento del estudiante, no simplemente se lo pone aquí para que el estudiante tenga un recordatorio, ¿no? Porque esto ya se explicó, ¿no? Sí, así se pregunta en pasado, en tiempo simple pasado. Ahora, Ahora, ¿qué sucede? Que en tiempo pasado simple formato WH questions o preguntas de información, nosotros sabemos que este es un tipo de interrogación que requiere información adicional a la respuesta. O sea, no se conforma con un sí o con un no. Necesita de una información adicional. No es un simple sí o no. Conocida como W questions debido a que se forman con palabras cuyas letras comienzan con W y H, tales como la siguiente: what, who, where, why, where. What, ¿qué? Who, ¿quién? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Why, ¿por qué? Y where, ¿dónde? Entonces, a este formato, nosotros, como necesita de más información en su respuesta, le tenemos que añadir una WH word al inicio, ¿no? Entonces, y esto se lo pone al inicio, aquí de acuerdo al formato se lo pone al inicio, o sea, lo ponemos aquí, al inicio. Veamos un poquito aquí. El tiempo pasado simple, formato WH question, sirve para preguntar sobre el pasado. Tomamos como base el formato del simple pasado, al cual le anteponemos la WH word. Sí, aquí está la WH word, ¿no? Sí, y con esto nosotros hacemos una pregunta cuya respuesta va a venir con un poquito más de información. Leamos un poquito, a ver. What did he say? ¿Qué le dijo? ¿Qué él le dijo? What did she meet her boyfriend? ¿Cuándo ella conoció a su novio? Vamos por acá. Where did they go after what match? ¿A dónde ellos fueron después del partido? Notamos claramente que en este tipo de preguntas nosotros no podemos contestar con un sí o con un no. Nosotros tenemos que contestar con una respuesta que tiene un poquito más de información. Por lo tanto, la respuesta no se adapta a ningún formato predefinido y queda abierta para que la persona que conteste pues lo haga de la manera más amplia posible, ¿no? La manera más amplia posible. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos conocer. How do I get here? Si yo pregunto how do I get here, que significa cómo llegué aquí, entonces yo puedo contestar I traveled by bus. Yo llegué viajando por bus. ¿Sí?
Entonces, si yo pregunto, when did she meet her boyfriend? ¿Qué significa cuando ella conoció a su novio? Yo puedo decir que she met him yesterday. Ella conoció a él ayer. Como ustedes notan, no hay un formato predefinido, no existe, y la persona que contesta puede contestar de manera amplia. En otro caso, aquí nosotros en este tema vocabulario, lo vamos a incrementar nuestro vocabulario a través de una sopa de letras. Una sopa de letras cuyo tema general es Ecuador y cuyo tema secundario son los géneros musicales del Ecuador. Entonces aquí nosotros vamos a identificar palabras, palabras en español, palabras en español, ¿sí? Y las otras las vamos a marcar. Y cada vez que identifiquemos una palabra la ubicamos aquí en la columna 0. Ahí en la columna 0. Y luego con la herramienta la traducimos y la ponemos en la columna 2, ya traducidas, ¿no? En inglés. Sí. Entonces luego de que nosotros hemos hecho esas dos actividades, nos vamos a la columna 2. Y aquí nosotros tenemos una actividad de completar oraciones. ¿Con qué lo vamos a completar? Con las palabras encontradas en la columna 0. Tenemos que poner la palabra que calce, ¿no? La palabra que calce. Si es un tema, es un grupo de oraciones que tiene como tema los géneros musicales del Ecuador. Una vez que nosotros llenamos todo el cuadrito, este cuadrito de la columna 2, usamos la herramienta y lo traducimos. Lo traducimos y lo ponemos en la columna 3. Aquí nosotros las escuchamos y además de escuchar, la pronunciamos. ¿Sí? Aquí en este tema 2, llegamos a hacer 4 oraciones usando el tiempo pasado simple en su formato WH question, tal como se explica en la gramática, ¿no? Entonces vamos a hacer unas preguntas aquí utilizando la gramática. Este es el formato, vamos a hacer unas preguntas, nos ayudamos con el traductor. Y de esas hacemos 4, usando ese formato. En el tema 3 vamos a investigar y reflexionar sobre el tema del mes. El tema del mes es disciplina. El tema del mes es disciplina. Luego que nosotros hayamos reflexionado, nosotros armamos una oración con máximo 20 palabras y lo traducimos desde el español al inglés usando el Google Translate. ¿Sí? La frase que nosotros hemos reflexionado la ponemos en la fila español y luego la traducción la ponemos en inglés. Y finalmente nosotros vamos a hacernos una autoevaluación. Vamos a hacernos una autoevaluación mediante una pregunta. ¿Qué he aprendido en situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo pasado simple? Formato WH question. Eso está aquí en la parte del texto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer por el momento, ¿sí? Gracias.